Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos que en el horario en que lo estén viendo. Soy Maximiliano, estoy con mi compañero Jorge Eduardo. Y esta es una nueva sección que es del Pulso de la Historia. Es una sección en la que hablaremos de diferentes temas que son actuales, pero explicaré básicamente su contexto histórico, antecedentes, el porqué de todo de lo que está pasando actualmente, de esa situación actual básicamente. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, Maxi, muy contento de estar en esta primera emisión de este programa. Lo llamaste sección, pero en realidad es, bueno, ya era una sección, ahora es un programa, en donde pues ya lo explicaste bien. Vamos a hablar de los conflictos actuales que existen, vaya, hoy en día, pero de su historia, de por qué siguen, cómo nacieron y por qué a día de hoy sigue siendo un conflicto importante, ¿no? Claro, claro, claro. Ok. El tema de hoy, el primer tema de este programa, será acerca de la guerra árabe-israelí, que hasta el día de hoy sí sigue causando estragos en la región del Medio Oriente. ¿Por qué escogí este tema? Este tema lo escogí básicamente porque este conflicto tiene desde el 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y justo un poco después de la firma de la Declaración Derechos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual participaron muchos países, incluyendo el recién nacido, el Estado de Israel en ese tiempo. El Estado de Israel fue creado el 14 de mayo de 1948 por tipo, vamos a decirlo como una, una, ¿cómo decirlo? Un suceso que tenía que pasar debido a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Los pongo en contexto. Una En la segunda, consecuencia. una consecuencia, básicamente. La Segunda Guerra Mundial, como la mayoría, una gran parte de los conoces saben, es que los judíos eran perseguidos por el régimen de ese tiempo de Alemania, el cual era dirigido por el célebre personaje histórico Adolf Hitler, el cual tenía una ideología de antisemitismo en contra de los judíos, obviamente, y los puso hasta en campos de concentración. Uno de los más importantes fue Auschwitz, en Polonia, lo que actualmente se llama Polonia, el cual el saldo de muertes fueron de 6 millones, si no mal recuerdo, 6 millones de gentes, de judíos. Ya después que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un suceso que se llaman los juicios de Nuremberg, en el que se juzgaron a cada uno de los oficiales nazis, pero aunque se juzgaron y unos sí llegaron a la horca, otros no llegaron a ser sentenciados o hallados culpables, sino que o sí fueron hallados culpables, que nada más duraron unos 3 años en la cárcel porque no hubo tantas pruebas en su contra. Por lo tanto, salieron muy pronto de la cárcel y tuvieron cargos muy importantes dentro de empresas de la Unión Soviética o de los estadounidenses. Regresando al tema, los judíos después de la Segunda Guerra Mundial tomaron parte importante en la recién nacida ONU, la Nación de las Naciones Unidas, en el cual todos los países que habían participado en la guerra firmaron un acuerdo en el que era el Acta de las Naciones Unidas y que también daba inicio a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo cual también, también me puedes interrumpir si tienes algo que decir, no te preocupes. No, 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 todo bien. Suben atención, es como una clase. Ok, ok. Por lo tanto, después de, después de esto, obviamente todos los países firmaron la Declaración de Derechos Humanos. Unos tardaron más que otros, por ejemplo, la Unión Soviética, porque comenzó, justo después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la Guerra Fría, el cual también fue un conflicto muy grande dentro de la historia, en el cual también tomaron un papel muy importante en esta explicación. Después en 1948, Israel estaban en junta pidiendo que se diera legitimidad al Estado a un nuevo Estado que sería conformado en una de las antiguas colonias del Reino Unido en el Medio Oriente, el cual había recibido su recién independencia y lo llamado al Estado, se llamó Palestina, en un país donde la mayoría de la población era musulmana y, y básicamente casi todo Medio Oriente era musulmán, Irán, Irak.
Entonces, pero todavía no habían... ¿quién fue el primero, Palestina o Israel? Primero Palestina. Okay. Porque ya para 1945 en adelante comenzaron las independencias en Asia, y en África fueron ya en los 70, 60. Okay. Muy, muy alejado. Entonces, estas elecciones de independencia fue porque Reino Unido ya había firmado la Declaración de Derechos Humanos, y había una que otra suceso ahí del Reino Unido que lo ponía en evidencia como un genocida también y como un explotador de humanos. Por lo tanto tuvo que dejar a sus colonias en el Medio Oriente y solo tuvo a sus colonias de África. La primera que recibió su independencia creo que fue Egipto, sí, si no mal recuerdo. Entonces, regresando al tema, Israel pide que le den su legitimidad como Estado y pide que lo pongan en algún... ¿Israel o en Palestina? Israel. Ok. Ya iba y estamos hablando acerca de Israel primero. Había varias opciones. Conozco dos, que era uno acá en Latinoamérica, en Sudamérica respectivamente, al norte de Argentina y al sur de Paraguay. Pedían una pequeña encrucijada entre dos países, y que fue un país pequeño, en el cual obviamente Argentina y Paraguay no estuvieron de acuerdo. Ahora, como Palestina y los estados de Medio Oriente eran unas naciones recién ¿cómo dice? Creadas, no eran tan consideradas en la ONU, es lo malo. Por lo tanto, Reino Unido y varios países dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a dar un territorio que está actualmente en Palestina, vas a estar junto con los palestinos y van a vivir todos en conjunto, pero en vez de llamarse Palestina, ahora se van a llamar Estado de Israel. La bandera posiblemente es la estrella de David, y es de color azul, franjas azules, franjas blancas, así como todos lo conocen. Aquí empieza lo malo. Los nuevos colonizadores israelitas llegaron y dijeron: tienen 2 meses o 3 meses, si no, no tengo mal de la memoria, para desalojar sus casas, sus hogares, y van a ser removidos a otro lugar. Todos dirían: ok, les dio un aviso, pero durante esos 2 meses fueron totalmente insoportables para los palestinos. Llegaron colonizadores judíos, empresarios, que querían, que lo estaban corriendo desde ese momento, y se meten a las casas y a las propiedades de los palestinos sin su permiso. Por tanto, eso causó alguno que otro conflicto civil entre palestinos y judíos. Después de esto, después de los meses que ya transcurridos, llegan el ejército israelí recién creado y corre a todos los árabes de todos los palestinos de sus casas, y los mueven a lo que ahora es conocido como la Franja de Gaza. Está la Franja de Gaza, que es la zona oeste, que es donde viven los judíos, la mayoría de los judíos, y del otro lado que están los árabes. Era básicamente lo que ahora conocemos como un gueto, que es como una zona urbana que está totalmente aislada de otro lugar, y que fue totalmente aislada por la población que es de diferente etnia o creencia de la otra parte de la población. O sea, en recuentos de hechos, Uh-huh. nace Palestina como Estado Uh-huh. y debido al desplazamiento que hubo de judíos por la Segunda Guerra Mundial, Uh-huh. empieza a surgir una nueva nación que se llama Israel dentro de Palestina. Exacto. Y esta nación nueva, que es Israel, junto con empresarios, que hay que decirlo también, de la mano de la ONU y de la mano Uh-huh. de empresarios y colonizadores, empiezan a desplazar ellos ahora a los musulmanes. Exacto. Y también es significativo esto porque al final de cuentas es Tierra Santa Israel por Jerusalén, Uh-huh. por la religión que representa para los judíos y bueno, también para los musulmanes porque ahí mismo está la mezquita. Entonces, esa tierra ha sido muy conflictiva, sobre todo la capital, que es Jerusalén, porque para las dos religiones representa demasiado. Uh-huh. De hecho, ahora, la población de Israel en ese tiempo era el 20% de la población de tiempo de Palestina. Era una minoría pequeña, pero aún así tenían el apoyo de Estados Unidos, ¿saben? Entonces eso, pues como que lo pone en una situación muy difícil, porque la mayoría del ejército israelí era parte también del ejército estadounidense. Uno que otro voluntario
Esto no dice ahí. Ahora, después de esto, empieza lo bueno. En el 49 se crea la Unión Árabe, que es una unión de varios países, que es Irán, Irak, Palestina, Líbano, Siria, Egipto y todos los países del norte de África, como un árabe y obviamente y también creo que una parte de Arabia Saudita es de la Unión Árabe. Unión Árabe no es, vaya, sinónimo de Unión Musulmana, ¿no? Imagino, o sea, no porque en esos lugares se represente la religión musulmana, todos en la Unión Árabe tienen que ser musulmanes, ¿o sí? No, es más bien por el tipo de gobierno de ese tiempo, porque Ok. todos los gobiernos eran extremadamente musulmanes y pues todos seguían el Islam, excepto Israel, aunque en Israel hay uno que otro porcentaje y conviven las tres religiones más importantes según en Como, armonía. Ándale. Ahora, después de esto, ¿cómo se llama? Israel pues comienza como que a tener uno que otro comportamiento hostil en contra de los árabes y de aquí sale los primeros ataques terroristas hacia los israelitas. Israel no es por ser antisemitas, sino que porque yo veo más bien que ellos fueron como que les sirvieron la sangre a los árabes en removerlos de sus hogares en vez de construir sus propios hogares o de comprar sus propias casas, lo tuvieron casi todo gratis. Y era el primer conflicto internacional durante ese tiempo de la guerra de Suez, ocurre en 1952. Es un ataque fallido. Bueno, aquí va el contexto. Estamos dentro del contexto de la Guerra Fría. La Unión Soviética apoyaba a Egipto y a la Unión Árabe, aunque no estaban totalmente ligados entre sí. Solo decían ahí te apoyo. Y Estados Unidos apoyaba únicamente a Israel. Entonces, el Egipto, Siria, Irak e Irán planearon un ataque junto con la Unión Soviética hacia Israel para ¿cómo se dice? Desalojar a Medio Oriente de todo lo que viene siendo la influencia estadounidense. Aunque todavía quedaba Turquía, pero todavía no existía, todavía Turquía no tenía una fuerte influencia por parte de los estadounidenses. Entonces son creo que 5 países contra un solo país. Fue totalmente un desastre militar para los países árabes y para la Unión Soviética. Quién sabe cómo, pero Israel se las arregló para defenderse e incluso para ganar territorio y quitarle territorio a Egipto. El canal de Suez, lo que viene en el canal es que divide al Medio Oriente de África. uh-huh. La región que es para el Medio Oriente, hay una parte que se llama el Sinaí, la región de Sinaí, que actualmente es de Egipto. Bueno, esta región fue tomada por Israel. Y eso fue como que una deshonra para el gobierno egipcio, que era totalmente conservador y apoyaba a la Unión Soviética sin importar qué. Entonces, los años siguientes fue como que llena de protestas, básicamente, en Egipto por lo sucedido en la guerra del Canal de Suez. Después de esto, si no mal recuerdo, en la guerra de Yom Kippur, después de esto se la guerra de Yom Kippur en el 1973. Es bien conocido creo que en la religión musulmana el Ramadán es que no trabajan y solo van a rezar, ¿verdad? Lo que Ajá. recuerdo. Ok. Egipto lanza un ataque a la región, a la región de Sinaí, que está controlado por Israel. Mientras tanto, los israelitas no sabían nada acerca del ataque. Uh-huh. Entonces fue fácil para el ejército de Egipto tomar de nuevo la región de Sinaí, aunque con una significativa resistencia por parte de la nación de Israel, lo cual retomó tras el control sobre el canal de Suez por parte de Egipto. Pero después de esto, ¿cómo se llama? El presidente de Egipto
de ese tiempo, Angar Sadat, si no mal recuerdo así se llama, va a las Naciones Unidas y firma un pacto de alto el fuego con Israel, lo cual ayuda a la, ¿cómo se llama? A apaciguar las cosas durante un buen tiempo en Medio Oriente, aunque no fue así. Después de esto, comienzan una serie de masacres por parte de los militares israelíes al pueblo palestino en respuesta a ataques terroristas que habían realizado el pueblo palestino contra el Estado de Israel. Ahora, lo que, ¿cómo se llama? Durante todos estos años, hasta el final de la Guerra Fría, los dirigentes del Estado de Israel han usado el argumento ¿cómo se dice? Del sufrimiento del pueblo israelí, del pueblo judío, por parte que recibió durante tantos siglos, que han sido perseguidos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y claro, es válido porque su gente ha sido masacrada, perseguida en todas las naciones, incluso hasta un empresario estadounidense, Henderson Ford, Uh-huh. tenía una fábrica una planta en Alemania y tenía, antes de la Segunda Guerra Mundial, y tenía esclavos judíos en la fábrica. Ya estaba el regimiento nazi, entonces era obvio que sí le tenían permitido eso. Pero a lo que somete a debate es si en realidad el sufrimiento que recibió el Estado de Israel o el pueblo judío en general en la Segunda Guerra Mundial específicamente les da el derecho de entrometerse contra Palestina. No, totalmente no. Pues justo el mismo tema que tocaban los japoneses, que tú y yo vimos ese documental, en el juicio que les hicieron Sí, por la Segunda Guerra Mundial. Ellos decían, los crímenes de guerra encuentran como crímenes porque al final de cuentas en una guerra un homicidio es legal. O sea, y en este caso nos juzgan a nosotros porque perdemos, pero nadie está jugando a los estadounidenses por la bomba en Hiroshima y Nagasaki, ¿sabes? Entonces ese tipo de, vaya, de recursos no justifica que los palestinos, perdón, los israelitas, por la historia que llevan consigo, puedan o deban someter al pueblo palestino. exacto. Entonces, como dice, bueno, por ejemplo, en esa serie que tú dices, ellos seguían un pacto de París que era que legalizaba a la guerra, condenaba a la guerra como un objeto una herramienta de política nacional. Uh-huh. Todo era totalmente legal. Ahora, yo vi una teoría que decía que existe la guerra justa. La guerra justa es solamente el asesinato del ejército del país enemigo. Pero aquí lo que se juzga es que no solo atacan al ejército, sino que también atacan a los civiles, lo cual también fue, ¿cómo se llama? Que Sí, también es pero debatido. en ¿Sabes toda algo, Leo? guerra, o sea, en toda guerra sucede. Sí, No sí, sí, sí. es exclusivo de palestinos israelíes. En toda guerra, lamentablemente, sucede ese tema. Sí, pues lamentablemente por los temas de racismo o xenofobia que existen entre los dos países, que la guerra obviamente surge por un odio entre los países o por alguna discordancia ahí. Y los asesinatos a los civiles, pues son resultado de un odio que ya tiene tiempo. Ahora, como dice, en este siglo hubo una cuestión muy importante. Eh, Volvió a retomar en la anterior década, en la década de 2010, el sentimiento de independencia y de nacionalismo palestino, lo cual atrajo mucho periodismo también de guerra y que uno que otro símbolo nacional. Entre ellos está un símbolo, el primer símbolo que yo supe fue de una niña sosteniendo la bandera de Palestina y atrás de ellos pues un montón de civiles palestinos, Uh-huh. lo cual la foto fue famosa durante unos años y fue tomado como un símbolo de independencia de Palestina.
Después de unos meses se sale el rumor de que la niña fue asesinada por una bala perdida en uno de los enfrentamientos entre el ejército palestino y el ejército de Israel, lo cual fue cierto. Después de un mes de investigaciones, sí fue cierto que lo habían enseñado y que fue justamente por parte de una bala israelí, y lo cual indignó también y que volvió a incrementar ¿cómo se llama? Los movimientos terroristas del Hamas, ahí se llama, el Sí, Hamas. gobierno Hamas, del el ejército o movimiento palestino en contra del Estado de Israel. Después de eso también nace otro símbolo que no fue tan reconocido, un hombre que le faltaban las dos piernas y que no podía caminar y que también tuvo un gran movimiento Impacto. dentro de un gran impacto porque era una persona que estaba discapacitada y que aún así peleaba por su país. También después de unas 2 o 3 semanas que se hizo viral la imagen, también resultó asesinado y fue por una granada. Pues eso fue justamente hace el anterior año. Él había sido asesinado y fue lamentable su pérdida y que también otra vez volvieron a renacer el ataque de Los, terrorismo. Ahora, actualmente, desde el final del año anterior y intensamente a inicios de comenzaron los bombardeos desde la Franja de Gaza hacia el Estadio de Israel. El Estadio de Israel, por ser apoyado por Estados Unidos y por una gran parte de la ONU, recibe un gran armamento incluso de defensa aérea y antimisiles por parte de Estados Unidos. El protagonista de la defensa de Israel ha sido la Cúpula de Hierro, el cual ha sido el que ha mantenido a salvo gran parte del Estado de Israel y que lo ha mantenido con un mínimo de baja de 150 personas que resultaron muertas por parte de esta masacre que, que ha renacido después de que se han firmado anteriores saltos a fuego, pero que se violaron otra vez por X o Y razón, uno que otro roce con el ejército palestino y el ejército de Israel. sí, Israel, lo que es Israel y Egipto ya tienen entre ellos como un pacto de yo te reconozco como país, tú me reconoces a mí, esta es nuestra frontera y ya durante toda nuestra vida se va a respetar. Pero con Palestina y Israel sí es muy complicado ese tema, sobre todo, pues ya lo dije, la religión que se representa y sobre todo que sus ciudadanos no son justamente los más pacíficos. Eh, una de las principales notas que sucedían en Israel fue que justo en una frontera entre Palestina e Israel, un hombre aceleró al momento de estar en la aduana, por así decirlo, Uh-huh. rompió la valla y los policías abrieron fuego contra él. Este hombre era de musulmán. Entonces, lo que se hizo viral en redes es que si ese hombre hubiera sido judío, quizás no hubiera tenido ese trágico final, porque al final de cuentas los policías abrieron fuego y terminaron con la vida de esa persona. Entonces, dentro de Israel hay manifestaciones por parte de los musulmanes y los judíos reprochan en frente de estos, porque los judíos se sienten propios en el Estado de Israel, no es una tierra que les sea ajenos a ellos. Los que se sienten ajenos a su tierra son los musulmanes que viven en Israel y que pues por sus creencias no quieren irse al lado palestino y en realidad no deben, ¿sabes? Cualquier persona debería vivir en su país sin necesidad de qué religión es. Entonces, desde el interior de estos dos países se viven unas tensas luchas, pero se magnifican al momento en que los gobiernos se atacan entre sí. Exacto. Y ahora también otros actos, otras notas periodísticas que se dieron hace 3 o 4 años fue que el ejército de Israel usaba fuerza excesiva con los civiles que estaban dentro del Estado de Israel y los regresaban a Palestina. Que incluso hay fotos de 10 soldados acarreando a un solo joven, todo golpeado, y que justamente es musulmán y que lo regresan al otro lado de la franja de Gaza. Esto es muy polémico debido a que demuestran o enseñan una cara de que el Estado de Israel no le importa, o sea, es lo que muestra en sí la imagen, que el Estado de Israel no importa si es un civil, si es una persona joven, si es un niño, él va a seguir, ¿cómo se llama?, alejando a los musulmanes de su territorio.
Y ahora, hace poco, ¿cómo se llama? Un político de las Naciones Unidas había llamado a los dirigentes del Estado de Israel a la Corte Penal Internacional, justamente en La Haya, si no mal recuerdo, en lo que ahorita son los Países Bajos, al norte de Ujú. Alemania, por violaciones a los derechos humanos en contra de Palestina. Ahora, no, lo que molestó fue que el dirigente del Estado de Israel actual, no me acuerdo cómo se llama, se reprochó esta acción y lo llamó como un acto de antisemitismo y que no iba a, obviamente, a hacer caso acerca de esta advertencia y de esta llamada a declarar ante la Corte Penal Internacional de la Haya, lo cual también, lo cual también hace que el odio hacia Israel sea aún más grande. Entonces, como que el factor, la vista actual de Israel, ¿cómo se llama? Por parte de los árabes no es muy buena ni siquiera desde su inicio, porque ya Israel había tenido un acercamiento con un país árabe, creo que era Yemen, Yemen, Oman, Ujú. había, ya, habían firmado un pacto de acercamiento con los Emiratos Árabes, ya me acordé, con los Emiratos Árabes Unidos, que es una región que está al norte de Arabia Saudita, lo cual fue algo controversial porque es un país árabe y que había firmado, y que es el primer país árabe en toda la historia en firmar con un tratado de paz y que había tenido acercamientos diplomáticos y que resultaron eficientes y que resultaron las dos partes beneficiadas, y en un marco de una guerra que justamente lleva décadas y que puede que no termine en una década más. ¿Por qué? Porque el odio que existe entre los dos países o entre las dos religiones es demasiado grande. No porque Palestina no recibe tanto apoyo, solo por parte de China y de Rusia, que son enemigos naturales De Estados de, Unidos. de Estados Unidos. Entonces, que si tú apoyas a Israel, yo voy a apoyar Al al enemigo, contrario. al contrario, obviamente, esto es llevarte la contraria siempre, 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 siempre. Lo cual Sí, también. Uh-huh. y sobre todo, vaya, lo que más duele en la actualidad de esto es que ya se había intensificado esta guerra y ambas naciones, tanto Rusia, China y Estados Unidos, ya habían pedido que hiciera un pacto de paz entre estos dos. Se logró durante, ¿qué te gusta? 3, 4 meses, 3 meses. 3 meses y resurgió. Obviamente también el contexto en el que vive Israel es que entra un nuevo ministro, un nuevo gobernante y pues él con este ya nacionalista vuelve a hacer crecer la guerra, ¿no? Porque al final de cuentas el anterior dijo, bueno, yo me voy y me voy bien, sin tener problemas con la Corte Internacional. Pero el que viene todavía puede durar muchos años gobernando Israel y quién sabe, quizás pueda ganar territorio palestino o morir en el intento. Bueno, es que justamente hace un mes había sido noticia de que Israel había puesto nuevas colonias, vamos a decir así, colonias o asentamientos humanos en territorio palestino, lo cual también le hierve la sangre a los árabes y resultó en identificación de ataques terroristas por parte de Hamas. Entonces, a lo que queremos llegar con esto es que, aunque por parte de las dos naciones se ha llevado crímenes en contra de la humanidad, en contra de los derechos humanos en su respectivo lado, aún así, la razón de sufrimiento o el sufrimiento de una nación no es justificación para hacer sufrir a otra. Sí, y sobre todo, vaya, los tratados de paz son buenos, pero lo que sí dolió fue como de que estas dos naciones se atacaron, se destruyeron lo más posible y luego ya al final dijeron, bueno, ya vamos a tratarnos bien. Y al final esa gente sigue muerta, ¿sabes? Y esas casas siguen destruidas. Entonces sí es como que no sean hipócritas y ya tú respeta el Estado de Israel y Israel respeta el Estado de Palestina y sobre todo sus ciudadanos que se respeten entre las diversas culturas que son, ¿sabes? No por, Sí, sí. no por ser judío eres más israelita y no por ser palestino eres más musulmán, no, no, es No, o sea, al final de cuentas los estados deberían de ser estados laicos en donde prolifere ¿cómo? Vaya, que proliferen las diversas culturas.
y que no se Sí, sí, imponga una. Digo, en la actualidad sí debería ser en este siglo. sí, sí, porque antes, pues, esa situación es un poco ya muy antigua, Ambigua. Ujú. ambigua, sí. Entonces, ¿cómo decirlo? Pero difícilmente se puede ver un tratado de paz, un cese al fuego, debido a que recientemente, el día de ayer, se volvió a romper el alto el fuego por parte de Israel y volvió a atacar la franja de Gaza, dejando a un saldo de 25 muertos, si no mal recuerdo, por parte del ejército palestino. Eso es ahorita lo que tengo informado. Entonces, por tanto, Sí, sí. y ¿No? sobre todo esto les conviene, vaya, no es por ser morboso, ¿verdad? Pero sobre todo esto les conviene a las grandes naciones porque al final de cuentas venimos de una crisis económica y en una modernidad en donde no puedes hacer energía, a menos que sea renovable, que es demasiado costoso, la guerra es un negocio muy fructífero. Tú le vendes tanques, le vendes armas, aviones a Israel, ganan mucho dinero. Por el otro lado, China y Rusia le venden a Palestina y están lucrándose con la guerra de Israel y Palestina. A final de cuentas, esto es una guerra económica también entre las potencias, no solo es una guerra sociopolítica entre dos naciones. Ni de religiones, o sea, en esta guerra hay intereses terceros de otras naciones, tanto de Estados Unidos como de Rusia y de China, que están buscando incrementar su hegemonía en una de las regiones más importantes actualmente del mundo, que es el Medio Oriente. Así es. Y bueno, eso sería todo ¿cómo decirlo? Como Podcast, por este programa. podcast. Así es. No hay tanto así que explicar porque ya será como que un poco, ¿cómo decirlo? Delicado lo que inmiscuirse un poco más adentro de esta historia porque ahí continuó muy fuerte y, ¿cómo se llama? Durante desde el siglo anterior, que son los años 80 y 90, ocurrieron bueno, ocurrieron grandes violaciones a los derechos humanos por parte de los países y que lamentablemente llegaron a la muerte de cientos de personas incluso de niños y de mujeres y de gente de mayor edad. Entonces es un suceso lamentable. Lo que podemos pedir es que ¿cómo se llama? Los dirigentes de los dos países acepten llegar a un acuerdo, que respeten ese acuerdo, que no hagan lo que han hecho hasta ahorita, que es que hacer un acuerdo, esperar nada más unos 3, 4 meses y volver a atacar y matarse entre ellos. Sí, no, Y no. que haya paz en esa región, porque lamentablemente es una región que tiene un alto significado cultural, religioso, para que la gente vuelva a poder viajar a esas regiones tan hermosas que es lo que llamamos ahorita como Tierra Santa o la Tierra Prometida. Y que, ¿cómo se llama? Y que por lo menos para la siguiente década, si se ve un posible futuro pacífico entre las dos naciones que son muy importantes. Yo me despido, soy Maximiliano, Yo fui Lalo. y muchas gracias. Hasta luego, chao.